por favor, que vayamos buscando en la espada el Evangelio de Mateo. En el Nuevo Testamento, el primero de los libros, el primero de los evangelios en el Nuevo Testamento, el de Mateo. Preparemos la palabra en el capítulo número 13 y vamos a preparar nuestro corazón para recibir con humildad la palabra del Señor. Amén. Cuando nosotros nos preparamos con humildad, cuando preparamos el corazón humildemente, nosotros estamos prestos a que alguien nos diga que estamos equivocados en algo que estamos haciendo, y abrimos el corazón para permitir ser corregido en lo que nosotros estamos haciendo mal. Pongámonos por favor de pie, porque lo que vamos a leer es la palabra del Señor. Padre Dios hermoso, en este momento pedimos tu dirección, porque queremos escudriñar y estudiar cada una de las palabras que tú has dejado aquí, porque sabemos y hemos comprendido que son para nosotros. Ayúdanos a entenderlas, ayúdanos a vivirlas, ayúdanos a reflejarlas, ayúdanos a reflejar esa fragancia tuya, el olor a Cristo, el testimonio a Cristo. Enséñanos a preparar el corazón para que sea transformado. Todos los días necesitamos morir a lo que nosotros creíamos estaba bien. Todos los días necesitamos morir a lo que nosotros hacíamos y estábamos convencidos que no lo podríamos hacer mejor. Ministranos con tu palabra, Señor. Que seas tú mismo hablando a tu iglesia, que seas tú mismo hablando a través de tu Espíritu Santo. Permite que yo sea tu portavoz en este momento. Utilízame, Espíritu Santo, para que pueda dar ese mensaje fiel y verdadero que está aquí escrito. En el nombre de Cristo Jesús vamos a leer tu bendita y santa palabra. Ven con tu Santo Espíritu y toma tú el poder. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Ahora sí tomemos por favor las espadas, y allí donde nosotros nos alistamos, en el capítulo número 13, vamos a comenzar a leer desde el primer versículo hasta el versículo número 9. Dice la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le sentó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Muchas gracias, por favor siéntese. Vamos entonces a estudiar lo que acabamos nosotros de leer aquí. Esta es la parábola que hizo Jesús, no solamente a sus discípulos, sino delante de mucha gente, de muchas personas. Esta misma parábola nosotros la encontramos en los 3 primeros evangelios. Este es el evangelio de Mateo. En el evangelio de Marcos la encontramos en el capítulo número 4. Y en el evangelio de Lucas la encontramos en el capítulo número 8. Porque sus discípulos estaban allí presentes cuando él dio esta enseñanza. Y cada uno de ellos la escribió conforme la recibió, conforme la entendió, conforme la comprendió y conforme la vivió. Que es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Vivir la palabra del Señor. Vamos a meditar entonces en lo que acabamos de leer. Y les recuerdo antes de iniciar que estamos en el año de los frutos del Espíritu Santo. Y yo podría estar seguro de que ustedes ya conocen acerca de los primeros frutos del Espíritu Santo. ¿Qué son? ¿Para qué son? ¿Por qué son? ¿Cuándo se manifiestan? Cierto, allí nosotros los tenemos. El amor, el gozo, la paz, la paciencia. Y en este mes vamos a estar ministrando con la benignidad. La benignidad. ¿Qué será la benignidad? ¿Cuál será el significado de esta palabra?
Cuando buscamos en diccionarios y diccionarios bíblicos encontramos como sinónimos a benignidad, misericordioso y bondadoso. Y como significado completo, benignidad es todo lo que es bueno. Todo lo que es bueno. Recuerden que cada vez que Dios daba un paso adelante en la creación del mundo, observaba y luego decía, es bueno, porque leemos, y vio Dios que esto era bueno. Luego continuaba haciendo lo demás. Eso también es otra lección para nosotros. Así que vamos a examinar si todo lo que hacemos es benigno, porque lo que no sea benigno debemos refutarlo de nuestras costumbres y refutarlo de nuestro diario vivir, porque no necesitamos vivir con eso, no necesitamos practicar nada de eso. Amén. Comenzamos leyendo esta enseñanza que nos dio Jesús por medio de parábolas. ¿Por qué por medio de palabras? En esta enseñanza, que por cierto está muy completa, encontramos nosotros que Él habla acerca de la salvación. Enseña por medio de parábolas y nos habla acerca de la salvación. Y Él siempre nos enseñó exactamente lo mismo. Nos dio un ejemplo muy grande, porque muchos son los que decimos somos cristianos. A decir verdad, cuando usted ve las noticias, y lo digo porque yo lo he vivido, porque he vivido en Ciudad Grande, vengo de Cali, venimos nosotros, hay muchas iglesias grandes llenas y llenas de gente, mucha gente, pero no todos los que se congreguen en una iglesia cristiana prácticamente alcanzarán la salvación. Esa no es la garantía, y se los he enseñado cuando hemos hecho estudio bíblico, en el discipulado se los he enseñado. No porque yo lo diga, porque aquí está escrito en la palabra del Señor, porque aquí dice, mi tarea es enseñarles lo que aquí está escrito. Yo soy un mensajero de Dios. Yo no estoy autorizado a dar un mensaje diferente al que esté aquí escrito. No estoy autorizado. Y les digo a ustedes, miren lo que el Señor nos enseña a nosotros. Estamos leyendo la parábola de la cosecha prácticamente. Está el sembrador. ¿Cuántos tipos de tierra encontramos nosotros en esta parábola? Primero, encontramos la semilla que cae junto al camino. Luego, la semilla que cae en pedregales, es decir, en zona rocosa donde hay mucha piedra, balastro, es decir, poca tierra, es decir, poco abono. Luego, la que cae en medio de espinos. Y finalmente, la que cae en buena tierra. Y lo que el Señor aquí nos da a entender, a grosso modo para iniciar este estudio, es que solamente de 4 semillas, solamente una creció y dio fruto. Solamente una. También el Señor nos recuerda lo mismo que nos ha explicado durante muchas otras parábolas y otras enseñanzas, que de cada 4 personas en este planeta Tierra, solamente una se salva. Solamente una llega a la salvación. Porque la palabra del Señor dice siempre lo mismo. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, muy pocos. Y el Señor siempre decía, muchos son los que encuentran el camino grande, ancho y espacioso que lleva a la perdición, pero muy poquitos, pocos los que encuentran el camino pequeño y estrecho que lleva a la vida eterna, a la salvación. Meditemos en lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo. Revisemos qué es benigno para nosotros, porque algo sí hemos aprendido. Cuando a una persona le dicen que tiene un tumor, si no es benigno, ¿qué es? Es maligno, ¿cierto? No puede ser intermedio, no puede ser neutro. O es benigno o es maligno. Y así como Dios nos enseñó. Si es bueno, pero si no es bueno, no le ponga otro color ni otro nombre diferente. Lo que no es bueno simplemente es malo. Es decir, lo que no aporta algo bueno para tu vida, simplemente aporta algo malo para tu vida. Algo malo. Y un poco de levadura, solamente un poco basta para leudar toda una masa en gran cantidad. Ahora sí, vámonos entonces a meditar en esta parábola. Amén. Ya conocimos y entendimos que es acerca de la salvación, y hemos preparado nuestros corazones para ser advertidos, reargudidos y corregidos por el Señor mismo, por el Espíritu Santo. Muchos no quieren entender las palabras de Jesús. Y es verdad lo que estamos hablando nosotros hoy. Muchos no quieren.
Algunas personas de pronto no tienen la capacidad, no tienen el entendimiento abierto, digámoslo así. Tienen los ojos cegados y no pueden ver muchas cosas delante de sus ojos. Pero otros también sí pueden ver, pero se niegan a entender lo que ven delante de sus ojos, se niegan a hacerlo. Yo me acuerdo en la iglesia allá en Cali, en la iglesia principal donde veníamos nosotros, estábamos pastoreando los matrimonios, las parejas. Había una persona en particular con la cual yo también me reunía muy seguido, mi esposa también. Le compartíamos con la palabra, porque es que la palabra dice que hay que corregir a cualquiera que viéramos por ahí, ¿cierto? En su mal camino. Pero hay que hacerlo sabiamente y con amor y compartiéndole la palabra del Señor. Pero siempre, en toda situación, siempre decía sí, sí, así es, recibo, amén. Y hacía con la cabeza así, amén, amén. Y no había pasado 5 o 10 minutos de haber terminado el culto, de haber terminado la reunión, y ya estaba haciendo todo lo contrario. Entonces yo pregunto, ¿dónde queda el entendimiento y la comprensión de muchas personas, como nosotros? Dios dice que nosotros somos duros de corazón y de cerviz. Es decir, de cerviz, que somos tercos. Somos muy tercos nosotros, bastante testarudos. Por eso el Señor termina diciendo, mire cómo lo leímos nosotros acá, en el versículo número 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Porque muchos dicen seguir a Cristo, pero las cosas que hacen no demuestran el comportamiento que hacía Cristo, no demuestran las decisiones que tomaba Cristo, no demuestran las palabras que decía Cristo, no la demuestran para nada. Siempre han habido varias clases de oyentes en la historia. Y en la iglesia, estamos hablando de la iglesia, cuando el Espíritu Santo del Señor está hablando a través de un hombre, a través de una persona, a través de unas palabras, a través de una situación. Cuando el Espíritu Santo está hablando, las personas se distinguen en 4 clases. Vamos primero a distinguir las primeras en 2, luego las dividimos en otras 4. 2 clases de oyentes. Hay 2 clases de oyentes. Están los oyentes que están detrás de Dios y creyendo en Dios sin tomar la decisión siquiera de dar otros pasos más adelante para hacer un estudio bíblico, someterse a un discipulado para conocer realmente a Dios. Ven a Dios como si Dios fuera ese Papá Noel que pintan, que llegan todos los diciembre llenos de regalos para los niños. Ven a Dios como algo parecido a ese Papá Noel. Solamente lo ven cuando necesitan que venga con premios, con milagros, con sanaciones y con regalos. Y cuando abren la Biblia, entonces leen la parte donde está la promesa. Y leen donde dice que deleítate en el Señor Jehová, en Dios, en Jehová tu Dios, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y entonces se alegran y dicen, ese es mi Dios, el que concede las peticiones de mi corazón, ese es mi Dios. Y se alegran, pero solamente recuerdan esa frase, ese pequeño, de pronto pegan el versículo en todas partes de la casa y se la pasan repitiendo. Esta es la promesa que Dios me dio, que va a cumplir cada una de las peticiones de mi corazón, y mis peticiones son estas, y empiezan esta, y todas las peticiones, y se hace una cartelera con las peticiones, y yo digo que está bien, yo no tengo nada en contra de eso, está bien. Pero ¿y qué pasa con la primera parte de ese versículo? Pero es que cuando leemos la parte donde Dios nos exige que tenemos que deleitarnos en la presencia de Dios primero, de eso sí nos olvidamos por completo. Yo no veo que la gente esté repitiendo, no, es que tengo que deleitarme en la presencia del Señor para que Él me conceda a mí las peticiones. No, solamente repiten, y me va a conceder las peticiones de mi corazón. Y si ustedes ponen a observar, todas las promesas vienen amarradas a condiciones. Todas. Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y entonces la gente, los cristianos, nosotros los cristianos nos la pasamos diciendo, el Señor va a responderme a mí siempre que yo lo clame a Él. ¿Y usted cómo le clama a Dios? No, pues yo ya oré hoy. ¿En qué momento oró? No, pues yo me levanté tarde, no alcancé, pero en el camino me fui orando para el trabajo. Y entonces, como oró ayer y antier, no, pues me pasó lo mismo. ¿Cuántas veces se arrodilló usted a orar y se demoró por lo menos media hora, 1 hora orando? No, pues la verdad no, yo no me acuerdo.
Entonces, ¿qué es clamar para nosotros los cristianos? ¿Qué significa clamar? Porque el versículo no dice, ora a mí y yo te responderé. Dice, clama a mí. Derrámate en lágrimas allí, llórale a Él. Todas las veces que yo lo he hecho, les doy testimonio delante de los ojos de Dios que Dios siempre me ha respondido a mí. Siempre. No hay una sola vez que Dios no me haya respondido. Y estoy seguro que ha pasado lo mismo con ustedes. Cuando ustedes han derramado su corazón, Dios les ha respondido. Han visto la mano de Dios sobre sus vidas. Estoy seguro, no necesito preguntarles. Y he conocido muchos testimonios también. Conozcamos también uno de los testimonios. El hermano Walter Caro. No sé si ustedes lo recuerdan. Él se congregó pocos días acá con nosotros, en el tiempo de la cosecha. Desde que llegó, un día estaba pasando aquí, nos saludó, preguntó por la iglesia. Y estuvimos conversando con él, le compartimos. Él ya conoce la palabra, se congrega en otra iglesia cristiana ya. No me acuerdo cómo se llama el pueblo donde viven, lejos de aquí, por cierto. Entonces él vino y siguió congregándose aquí. Él venía los miércoles, él venía los martes, él venía los jueves, porque él tenía sed de la palabra y estaba interesado, porque como yo le dije que estamos estudiando el Apocalipsis los miércoles, y yo lo vi tan interesado, con tantas ganas de aprender, que yo le dije, voy a sacar tiempo y hagamos usted y yo el discipulado del Apocalipsis todos los días de la semana si es posible. Y él venía aquí a la iglesia. Y aquí adelantábamos el estudio bíblico. Y él nos contaba que mientras que él estaba aquí tratando de producir algo para poder mandarle a su esposa y a su niño, que estaban en una clínica, porque el niño lo tenían internado porque prácticamente los riñones que tenía no le servían. Un bebé que no tenía creo que ni un año, si mucho tenía 2 años de vida, no me acuerdo la edad, pero era un niño. Aquí lloramos con él, clamándole al Señor. Él aquí derramaba sus lágrimas también. Y estoy seguro que en la intimidad de su casa también le clamaba al Señor. Después vino aquí para despedirse porque ya tenía que irse. Y hasta cuando se despidió, todavía su niño estaba allá internado en esa clínica. Y nada que la daban de alta porque su riesgo para la salud estaba bastante alto. Y fueron muchos días que él tuvo que llorar. Pero él no se rindió, él siguió clamando. ¿Y cuál fue la noticia cuando él nos escribió para saludarnos? Nos dijo así: Dios le ha dado un riñón completamente nuevo a mi bebé. Estoy agradecido por Dios. Amén. Uno se alegra cuando escucha estas cosas, ¿cierto? Fue Dios mismo que le dio el riñón. Hay otros casos donde Dios bendice y toca las manos de los médicos para que sea una buena operación, pero en este caso fue Dios mismo que hizo la cirugía. Pero ¿qué hizo este hombre? Se deleitó en la presencia de Dios. Yo estoy seguro que la sanación de su bebé era una de las peticiones de su corazón. Podría estar seguro, ¿cierto? Que uno como padre los tiene así. Y clamaba al Señor, porque yo lo veía cómo se derrumbaba aquí en llanto. Y sí, yo me imagino que también en la intimidad lo hacía. Entonces, nosotros, ¿qué clase de cristianos somos? Los que escuchamos la palabra y creemos que Dios es como Papá Noel, que viene con regalos y ya, y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, ni inmutarnos siquiera por obedecer estos los mandamientos del Señor. Hay que obrar como Dios le gusta que lo hagamos. Deleitarse en la ley de Jehová, deleitarse en la presencia del Señor, es buscar todo lo que tenga que ver con su presencia. Todo, absolutamente todo. Y Dios no es un Papá Noel que simplemente llega en ciertas ocasiones con regalos. Así nosotros vivamos en rebeldía y que sigamos esperando que solamente nos dé la bendición. Gracias, y voy y me voy ya. Y muchas veces ni siquiera la palabra gracias. Muchas veces ni siquiera. Debemos revisarnos para que entendamos qué clase de cristianos somos nosotros. Toquemos nuestro corazón, como yo decía muchas veces allá en Cali. Toquémoslo con las manos y amasémoslo, apretémoslo a ver si está duro como una piedra. Hay que ablandarlo bastante. Vamos a ver por qué el Señor habla en parábolas, por qué el Señor siempre hablaba en parábolas. Sigamos leyendo allí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 10. Dice el versículo número 10: Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
Porque cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Amén. Detengámonos allí en esta reflexión. Vamos despacio. ¿Quién se acercó a Jesús para preguntarle qué era lo que estaba diciendo y por qué lo decía en parábolas? Los discípulos. Así es. Los discípulos fueron los que se acercaron a él a preguntarle. Y bueno, ¿y por qué las otras personas no se acercaron a Jesús a preguntarle: Señor, ¿tú por qué nos hablas a toda la multitud en parábolas? Los cristianos somos los interesados en las palabras de nuestro maestro, porque cuando yo digo que soy cristiano, estoy afirmando que yo soy alumno de Cristo, que yo soy estudiante de Cristo y que yo soy seguidor de Cristo, que si Él trazó un camino por acá, yo no voy a hacer otra cosa más que meterme y andar y atravesar y avanzar por ese camino que Él ha dispuesto para mi vida. Eso significa decir que soy cristiano, que yo sigo a Dios, no que creo en Dios, que yo lo sigo y que soy su alumno. Esas son las dos principales clases de oidores que yo les estaba diciendo. Los que no les interesa saber el significado de la palabra de Dios porque tienen otras cosas más importantes, de pronto no la entendieron fácil o rápidamente. Si nosotros no entendemos, para eso está el Espíritu Santo, para que lo oremos. Si nosotros no entendemos, para eso tenemos la Biblia a nuestro poder para escudriñarla. Vamos a estudiar ahora el versículo 18 en adelante, porque el Señor va a explicarnos aquí. Porque somos discípulos de Dios, Él nos explica a nosotros cuál es el significado de las palabras de estas parábolas, de este mensaje. Vamos a estudiarlo. Dice la palabra del Señor, versículo número 18: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Vosotros, le está hablando otra vez a los discípulos que se acercaron a preguntarle. Los de la multitud, el otro tipo de oidores, ni siquiera se acercaron. Y de aquí en adelante, en esta lectura que vamos a hacer, vamos a distinguir entonces tres clases de cristianos, porque Dios nos describe que habemos tres clases de cristianos. Ya nosotros leímos que de las cuatro semillas hay tres clases de cristianos, pero solamente una clase de cristianos llega a la salvación, hereda el reino de los cielos. Yo digo cristianos no como religión, digo cristianos como seguidor de Cristo, como hijo de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Bueno, entonces, primer punto, primera semilla, la que cayó junto al camino. Está el sembrador, ¿cierto? Y una semilla cae junto al camino. Pero ¿qué pasa con esta semilla? No entendió. La semilla representa la palabra de Dios, como bien Jesús lo está explicando aquí. Recibió la palabra de Dios y esa es la primera clase de oidores. Los que no se acercaron ni siquiera a preguntarle cuando no entendieron nada. No entienden la palabra, pero tampoco se preocupan por entenderla. Y preocuparse por entender la palabra no simplemente es decir: ¿qué significará esa palabra? Yo no la entiendo. Me estoy esforzando porque estoy echando cabeza. No, eso no es así. Hay que orar, hay que doblar rodillas, hay que buscar a quienes sí entienden, escuchar conceptos, leer la palabra, que el Espíritu Santo mismo nos enseña y nos educa. Él mismo se encarga de educarnos a nosotros. Cuando pasa esto y no entiende la palabra, ¿qué es lo que hace Satanás con esas personas? Mire que Satanás está influenciando negativamente allí a las personas, porque cuando no hay algo bueno, hay algo malo. Cuando no es benigno, es maligno. ¿Qué es lo que hace Satanás? Confunde a la gente para que obren equivocadamente. Es lo que hace Satanás. Aquí nosotros leemos en este versículo, estamos leyendo ¿cuál? ¿El 18? El 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? Yo les dije a ustedes que esta misma parábola está en los siguientes dos evangelios: Marcos capítulo 5 y en Lucas capítulo 8. Si ustedes leen estas mismas parábolas y esta misma enseñanza de Jesús en nosotros siguientes dos evangelios, encuentran que el otro va a hablar de Satanás y el otro va a decir diablo. Encontramos estas tres palabras en el mismo versículo,
en el mismo versículo. Entonces podemos decir lo siguiente: el que dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, es decir, viene Satanás, es decir, viene el diablo. Entonces ya sabemos que esos tres personajes son el mismo. Y cuando decimos el diablo, son millares y millares de ángeles caídos del reino de los cielos, expulsados de allá arriba. Pero Satanás es quien tiene más sabiduría que ellos y los gobierna. Viene el diablo, ¿y qué hace el diablo entonces cuando llega? ¿Qué hace cuando viene? Porque es que él llega cuando una persona no entiende una palabra y se queda ahí. ¿Qué es lo que hace? Dice el versículo: llega el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El diablo arrebata esa palabra que fue sembrada en tu corazón si tú no te preocupas por entenderla, si tú no te acercas a Dios un poco. ¿Qué pasaba cuando el eunuco iba por su carruaje y no entendía la palabra? Cuando estaba leyendo al profeta Isaías, no la entendía. No llegó el mismo Espíritu Santo y le dijo a Felipe: ve y acércate a ese hombre que vaya en ese carruaje. Y se acercó y se dio cuenta que estaba leyendo el profeta Isaías. Y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? ¿Qué respondió el eunuco? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Quién es el Cristo o quién es la persona del que habla? ¿Está hablando del mismo? Mire, él estaba preocupado porque no había entendido. Entonces el Espíritu Santo le mandó quien le explicara, ¿cierto? Pero si no nos preocupamos porque no entendimos, ¿cómo vamos a hacer? Yo recuerdo un hombre que en una ocasión, después de terminar un culto, una reunión, y era un estudio bíblico, era un discipulado, me dice: pastor, definitivamente yo no entiendo nada. No, yo no entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Yo no entiendo absolutamente nada. ¿Y por qué hay tantas iglesias? No, yo no entiendo. Entonces le leí la palabra, me dice: yo no entiendo lo que usted me está explicando, la palabra que usted me dice yo no la entiendo. Le dije: de acuerdo, vamos a orar, pregúntele al Señor, dígale al Señor en sus oraciones que le dé el entendimiento para que usted pueda comprender lo que está allí escrito. Porque la palabra, por eso el Señor habla de parábolas, está cegada para los que no les interesa, para que no la pisoteen, para que los cerdos no pisoteen la palabra del Señor. Y este hombre yo no lo volví a ver. Yo le dije que nos volviéramos a ver. Le dejé mi teléfono, le dejé toda la información y yo no volví a saber de él. Yo lo busqué y no lo pude encontrar. Entonces yo me doy cuenta que no le interesó tampoco entender la palabra. A los que no la interesan, obviamente no la van a comprender. ¿O acaso no nos acordamos cuando estábamos sentados nosotros en nuestro pupitre en el salón de clases muchos años atrás, cuando éramos estudiantes? Y entonces llegaba el profesor de matemáticas y nos explicaba matemáticas. Y escuchamos otros decir: no, esas matemáticas son muy difíciles, yo no las entiendo. Y voltea usted a mirar a ver qué están haciendo mientras que el profesor explica: jugando triqui, escribiéndose mensajes con el compañerito, con la compañerita. Y entonces, ¿cómo van a entender si no le prestan atención a la palabra? Así sucede con la palabra del Señor. Si no nos interesa, entonces, ¿cómo vamos a entender? ¿Cómo va a transformar nuestra vida? ¿Cómo va a transformar todo lo que nosotros somos? ¿Cómo nos va a limpiar desde adentro del corazón? A los que sí nos gustaban las matemáticas, nos sentábamos y le prestamos atención a la clase porque nos gustaban las matemáticas y entendíamos las matemáticas. Pero cuando llegaba la clase de español, yo no entendía español. Entonces ya saben yo qué hacía durante la explicación del profesor. Ya se podrán imaginar. De esta misma manera sucede cuando nosotros recibimos la palabra del Señor. Si a nosotros no nos interesa, por más que nos quieran explicar, nunca vamos a comprender. Porque tenemos que pedirle al Señor, a Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, que nos dé ese entendimiento a nosotros. Que se nos vea las ganas de entender la palabra del Señor. Y nosotros, después de la oración, ¿qué más podríamos hacer? Pues buscar todo lo que tenga que ver con esa enseñanza y con ese aprendizaje, todo. ¿Qué es que hay un ayuno? Yo voy a estar allá. ¿Qué es que va a haber una vigilia? Yo voy a estar en esa vigilia. ¿Qué es que hay un culto el domingo, el miércoles, cuando sea? Yo voy a estar allá. Hay un estudio bíblico en la palabra, yo voy a estar allá.
Va a haber un tiempo de ministración. Yo voy a estar allá. Yo voy a estar allá. Que esa sea nuestra forma de pensar. Yo voy a estar ahí. Porque yo quiero entender cosas que no he entendido hasta ahora. Porque yo quiero comprender la palabra como nunca antes la había entendido. Yo voy a estar allá y yo voy a entender. Porque no podríamos pedirle a Dios que nos dé el entendimiento y nos alejamos de donde está el Señor explicando. ¿Cómo yo le voy a decir al profesor? Profesor, yo quiero entender esa palabra, ese problema de matemáticas que usted está explicando allí. Ah, bueno, yo lo voy a volver a explicar. Venga pues, vengan todos que los voy a volver a explicar. Y se va para el baño. Voy a volverlo a explicar otra vez. Y se va para otra parte. Llegó la hora del descanso. ¿Tienen otra oportunidad porque vuelvo a explicar otra vez? No, yo mejor me voy a aprovechar porque el descanso solamente tengo una horita de descanso durante todo el día. Mucho estudio. No, después. Y se sale para el descanso. Entonces, ¿dónde están las ganas de aprender? Si no hay ganas no vamos a comprender absolutamente nada. Y como Dios ve lo profundo de nuestros corazones y nosotros no le demostramos un corazón hambriento de esa palabra, ¿qué alimento nos va a dar? Cuando usted ve a uno, los que cuidan animales, cuando usted ve a sus animales que no tienen absolutamente nada de ganas de comer, ¿usted para qué les va a dar el alimento preparado para ellos, para que se pudre y para que lo pisotee y para que se dañe? ¿Para qué? Una persona que no tiene hambre, ¿usted para qué le sirve una bandeja paisa con frijoles, chicharrón, con huevo frito, con todo lo que a usted le pueda gustar? ¿Para qué se la pone ahí en la mesa? Más tarde, cuando usted vuelva, usted va a ver que las moscas ya hace rato llenaron eso de moscas. Entonces, ¿usted para qué? ¿Cierto? El Señor, ¿para qué te va a seguir dando palabra para que la pisotees? Es más peligroso pecar conociendo la palabra del Señor que pecar sin conocer la palabra del Señor. Fíjese. Es peligrosísimo. Sigamos avanzando. Segunda semilla. Vamos a leerla, versículo número 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí el Señor es claro. Una persona que se emociona. Ya nosotros dejamos atrás, en este momento dejamos atrás los oidores que no siguen a Cristo. Y de aquí en adelante, estas siguientes 3 semillas nos reflejan a nosotros los 3 tipos de cristianos que Dios nos refleja, que han existido desde esa época hasta nuestros días, y han pasado cerca de 2000 años. 3 tipos de cristianos. Vamos a estudiarlo. ¿Qué hacen cuando reciben la palabra? Se emocionan, ¿cierto? Con entusiasmo se paran y oran y hacen la oración de fe y se comprometen con sus palabras porque dicen: yo voy a seguir viniendo. Yo soy feliz porque Dios me ha traído a esta congregación, Dios me ha traído a esta iglesia, Dios me ha hablado aquí y estoy aprendiendo grandes cosas. Dios tuvo misericordia de mí. Aleluya al Señor. Pero conforme pasan los días y las semanas, aquí dice que por causa de la misma palabra del Señor, es decir, gente que es perseguida porque se volvió cristianos, y entonces empiezan toda la familia, se le va encima, empiezan los amigos, los compañeros, y le dicen que le lavaron el cerebro, le dicen: bruto, ¿cómo se le ocurre? Ya se dejó lavar el cerebro. Y aún así, muchos ni siquiera llegan a la etapa de ser acusados por el mundo por seguir a Cristo, cuando ya se están desmotivando por otras cosas. ¿Por qué? Porque se mueven por emociones, porque por una emoción llegaron y saltaron y dijeron: ahora yo soy cristiano, ahora yo creo en Cristo. Y una semana, 2 semanas después, o de pronto unos meses después, o de pronto unos años después, se aparta completamente de la palabra. Se aparta. ¿Sabe por qué? Entendió en los primeros días que se congregaba qué era lo bueno y qué era lo malo, pero ya no le interesa muchas veces ir a la iglesia, ya no le interesa muchas veces seguir lo que Dios ha enseñado. Lo que Cristo dijo que había que hacerlo de esta manera, muchas veces ya no lo hace. Muchas veces ya no lo hace. ¿Por qué? Porque se mueve por emociones. Eso es un tipo de cristiano, que se mueve por emociones. Todo es una emoción para todo. A todo dice que sí y con entusiasmo se compromete a todo, pero todo lo deja a mitad de camino. Todo queda a mitad de camino.
Ahí yo, donde vuelvo y recuerdo otra vez los que les decía ahora, esos cristianos que están esperando que venga Papá Noel lleno de regalos en todo momento, pero que no nos exija absolutamente nada. Que nos dé y nos dé y nos dé regalos, pero que no nos exijan nada de comportamiento, que no nos exijan nada de testimonio, que no nos exijan nada en nuestro corazón, nada. Simplemente que venga y me dé y me dé y me dé. Ese es un tipo de cristiano, es lo que representa esta semilla. Y es semejante a un hombre que va sobre una balsa en medio de todo un océano. Ustedes saben que la balsa simplemente es una superficie armada de madera con unos palos que sostienen una tela grande que viene a ser como una vela, y entonces el viento sopla con fuerza y en la misma dirección que sople, a esa misma dirección va a llevar a ese hombre que está en esa balsa. Si sopla para el oeste, lo lleva para el oeste. Si lo sopla para el este, va para el este. A donde sople siempre va a estar esa balsa yendo. ¿Por qué? Porque no tiene dirección en su vida, no sabe para dónde ir. Es de doble ánimo y no es certero en una sola cosa, no es convincente. ¿Por qué? Porque una emoción lo mueve a uno a hacer una cosa, otra emoción lo mueve a hacer otra cosa. Y yo también les he enseñado que antes de tomar cualquier decisión importante hay que dejar a un lado las emociones. Si estamos muy emocionados, tomemos agüita fría, esperemos entonces más tarde, si no mañana o pasado mañana, para poder meditar luego antes de tomar la decisión y orarle al Señor antes de tomar esa decisión. Vemos entonces la primera clase de cristianos que se emociona pensando en el reino de los cielos. ¿Cierto? Estamos hablando de los que sí recibimos la palabra del Señor. Y dice, el Señor nos enseña, la primera clase son los que se emocionan pensando en el reino de los cielos, en las promesas de Dios. Y el reino de los cielos es semejante, y nosotros heredaremos el reino de los cielos y decimos, amén, amén, aleluya, amén. Bueno, pero hay que cumplir estos mandamientos. No, yo ya me tengo que ir, no tengo tiempo. Vea, hermanos, que usted está pecando, no está bien lo que usted está haciendo, esto te está destruyendo. No, la verdad, después hablamos, me voy, chao. Y no vuelven a la iglesia, no les gusta que uno los corrija, o que Dios mismo, que el Espíritu Santo les esté hablando y no escuchan. Tienen oídos pero no escuchan la voz de Dios. A mí una persona la otra vez en Cali me decía, yo le compartía la palabra, esta persona siempre se negaba a escuchar la palabra de Dios, siempre se negaba y se negaba y se negaba. Y resulta que en esos días me estaba contando todo lo mal que le había ido, y me contó cómo era su vida de muchos años atrás. Y también me contaba que también a tiempo atrás querían compartirle la palabra y que había dicho que no y que no. Y entonces me decía que por qué sufría tanto. Me decía que Dios, así me dijo, Dios definitivamente, si Dios existe, está sordo, porque yo le digo que me ayuda y no me ayuda. Así me dijo. Entonces saqué la palabra y le mostré que Dios tiene oídos para escuchar hasta las palabras de nuestra alma y de nuestro corazón. Él tiene oídos para escuchar lo que vamos a decir sin que abramos nuestra boca. Y también le mostré la palabra donde dice que los sordos somos nosotros, que nosotros somos los que no queremos escuchar esa voz de Dios que todos los días está hablando. Todos los días está la voz de Dios allí, todos los días, en cada situación, en cada palabra, en cada versículo, inclusive en cada lección de vida que nosotros aprendemos, siempre está la voz de Dios. Pero nosotros somos los que cerramos nuestros oídos para no escucharlo, porque solamente queremos que nos hable bonito y nos diga, vas bien, eres un triunfador. Así se llega al triunfo, ese es el éxito, ese es el éxito. Eres un hijo de Dios, vas para el cielo, sigue así. Solamente queremos escuchar eso. Pero cuando nos dicen que vamos mal y nos quieren exhortar, no, yo no quiero escuchar eso. Pero ¿qué pasa con ese alumno que está todo descarriado, que está todo recochero, todo peleón en el colegio y que va perdiendo todas las materias? Vea, si no lo llaman a relación en la rectoría y le dicen, usted va mal por esto y esto, y si no lo mejora de esta manera, va a perder el año. Si no se hace esto con este muchacho, el muchacho no va a reaccionar y no va a ganar el año. Lo mismo sucede con nosotros. Si no nos exhortan, no nos acuden, no vamos a mejorar y no vamos a cambiar lo que sabemos que ya está mal, pero a veces persistimos, y también lo que no sabemos que está mal. Esta es la primera clase de cristianos que nosotros vemos y entendemos aquí. Los problemas nos van a apartar del Señor, los afanes de este mundo. No podemos nosotros desviar nuestra mirada
a un lado ni atrás. Tenemos que entender, otra vez vuelvo y señalo para acá, qué es benigno para nuestras vidas y qué es maligno para nuestras vidas. Abramos el entendimiento, escuchemos estas palabras porque estoy repitiendo todo lo que está escrito aquí. No hago sino repetir la palabra del Señor. Amén. Y mire que también nos enseña también Jesús. Esta primera clase de oidores cristianos son los que no tienen raíz, porque dice que sí, brotó la planta que da ese fruto, la planta. Y aquí podemos hablar bien acerca de esto, porque es que allá en Cali cuando uno habla de la cosecha, del fruto y todo eso, muchas veces decimos amén, amén y amén, pero no comprendemos el proceso que debe llevar una planta para poder crecer. Primero se debe sembrar en la tierra, después se debe abonar, debe crecer, y después de que crezca tiene que superar las plagas, porque van a venir las plagas, van a llegar, no importa qué tipo de cosecha sea, pero siempre tiene un gusanito, una mosquita, un bichito, algo que la daña. Así que después de que empieza a crecer llegan las plagas. Hay que superar esa etapa, pero dice el Señor que esta clase de cristianos no superan esa etapa, llegan a esa etapa y se rinden fácilmente. Se rinden y se quedan en las comodidades de este mundo. ¿Por qué? Él dice aquí que no tienen raíces, porque esa planta no tiene raíz. Esa semilla creció superfluamente, porque había mucha piedra. Creció en los pedregales y además creció muy prontamente, rápido. ¿Y cuál es la raíz? Yo a usted les digo, si la palabra es la semilla del Señor, o digámoslo al revés, si esta semilla representa la palabra del Señor, entonces ¿cuál sería la raíz? Si ya nosotros hemos recibido y estamos recibiendo en este momento la palabra del Señor, preocupémonos porque si tengamos esa raíz que aquí dice la palabra del Señor, que eso pasó porque no tenía raíz. ¿Cuál es esa raíz que nosotros necesitamos? Vea, siempre lo he enseñado, la raíz que nosotros necesitamos sigue siendo la misma palabra, pero no acariciada por encima superfluamente. Es la misma palabra, pero digerida, masticada despacio, como dicen las profesoras de jardín infantil. Una cucharadita no muy llena la boca, mastique 30 veces y luego trague despacio. Es lo que hay que hacer con la palabra del Señor, para entenderla y para que tengamos raíces. Y eso se logra con un discipulado, es decir, con mucho estudio bíblico, con estudio bíblico. Pero yo encuentro también inclusive aquí que los miércoles es cuando menos vienen los hermanos a la iglesia. Los miércoles es cuando más poquito venden. Muy pocos se ven aquí juiciosamente los miércoles, porque solamente vienen el día del culto la mayoría y vienen a recibir la palabra. Está bien, pero ¿y la raíz? ¿Cómo vamos a echar raíces dentro de la tierra para estar bien cimentados y fuertes? Meditemos todos en esta palabra. Sigamos leyendo entonces. Después de que ya hayamos leído la primera clase de cristianos, hay 3 clases de cristianos que dice la palabra, y otros pastores los nombran como los conmovidos, los convencidos y los convertidos. Y yo también digo lo mismo: los cristianos conmovidos, convencidos y convertidos. Es decir, que acabé de hablar acerca de los cristianos conmovidos, porque se conmueven por las emociones, se conmueven y se emocionan al ver que hay bendiciones por reclamar. Cuando llega una enseñanza, vamos a apropiarnos de las bendiciones que Dios nos ha dado, y entonces todo el mundo empieza a repetir solamente lo que Dios va a dar, lo que Dios va a dar, lo que dice el versículo que Dios va a dar. Pero encontramos muy poco repitiendo: es que yo tengo que hacer esto primero para que el Señor me dé esa bendición. Sigamos leyendo el versículo 22. Dice la palabra del Señor: el que fue sembrado entre espinos, esta es la otra semilla, la tercera semilla. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Mire que dice la palabra que escucha entonces el mensaje de Dios, recibe el mensaje de Dios, pero va un paso más allá. De pronto está empezando a echar raíces, ¿cierto? Está empezando a cimentarse en la palabra de Dios, a conocer acerca del reino de los cielos, a conocer acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Y sigue luchando, pero muchas veces luchan sus propias fuerzas. De pronto esa fe es muy pequeña. Mire que en la película, en el testimonio,
porque de ese testimonio sacaron una película de una visión que Dios le dio a un hombre de apellido Bullón, creo que era Alejandro Bullón, del progreso o el camino del peregrino. Allí este hombre habla y muestra que Dios le permitió ver también en sus sueños que los demonios llevaban encadenados de manos y pies a un hombre y lo llevaban hacia el infierno, y que ese hombre se llamaba Poca Fe. Me recuerda el Espíritu Santo esto, porque es lo que nosotros aprendemos de esta semilla en este versículo 22. Nosotros muchas veces luchamos en nuestras propias fuerzas y queremos solucionar todo con nuestra propia sabiduría, y si nosotros no encontramos una forma lógica de solucionar algún problema, estamos derrumbados, completamente derribados, porque vemos que las cosas se nos salen de nuestras manos y nos llenamos de angustia y somos semejantes. Entonces otra vez vuelvo al mismo ejemplo del hombre sobre una balsa de madera y sobre una vela, que es la que es arremetida por el viento en una dirección, y en otra dirección hacia donde vente será llevado esa balsa, con la única diferencia que este hombre como herramienta tiene ya un remo, y entonces intenta luchar con ese remo en contra de la dirección que va el viento, y empieza a remar fuertemente, y por más que se esfuerza nunca le va a ganar a la fuerza que tiene el viento para remar en la dirección contraria, porque si él está decidido a ir al norte, el viento lo va a llevar para el sur, pero él quiere ir al norte y va a luchar, y va a luchar, y va a luchar. Son esos cristianos que siempre siguen preguntándose: ¿por qué Dios a mí no me ha cambiado? ¿Por qué yo sigo buscando a Dios tantos años y yo sigo siendo de esta manera? Yo quiero ser una persona completamente renovada, yo quiero ser una persona completamente limpia, yo quiero respirar santidad, pero no he podido porque Dios no me ha cambiado a mí. ¿Por qué no he podido? Porque esas personas lo hacen con sus propias fuerzas, porque se representan en esta tercera semilla en la parábola que nos da el Señor, porque están luchando sus propias fuerzas contra algo que está mucho más grande. Satanás tiene más fuerzas de las que nosotros podamos tener, tiene más sabiduría de la que nosotros podamos tener, tiene más paciencia de la que nosotros podamos tener. Él puede sentarse delante de nosotros sin ni siquiera percibirlo y ni siquiera verlo nosotros, y Él podría sentarse frente a nosotros a esperar pacientemente a que demos papaya y acaba con nuestra vida. Saca a la luz todo lo que nosotros teníamos escondido allá en la oscuridad, en las tinieblas, para pisotearnos, para derrumbarnos, a fin de acabar nuestra moralidad, a fin de acabar nuestra autoestima, y a fin de que todos nos señalen. Y hay personas que muchas veces llegan hasta con ganas de suicidarse. Terrible cosa es esta. Y aquí nos habla también: los afanes de este mundo, los afanes de este siglo apartan a estas personas. Estoy hablando de cristianos, aquí estamos hablando de seguidores de Cristo. Y esta es la segunda clase de seguidores. Estos son los convencidos, los que nosotros estamos hablando estudiando la palabra. Los convencidos, porque llega el engaño, Satanás, las mentiras, las cosas del mundo que empiezan a seducirnos, y nos vamos en pos de estas cosas, la riqueza, las comodidades. Inclusive estamos siguiendo a Cristo mucho tiempo y no somos capaces de dejar un vicio o algo así. Amén. Debemos entonces preguntarnos a nosotros en qué escalón nosotros estamos. Ya sabemos entonces que somos cristianos, aleluya, dimos un gran paso adelante. Pero ¿qué tipo de cristianos somos? ¿Qué tipo de hijos de Dios somos? ¿Somos entonces los que son representados en las semillas sembradas en los pedregales, que se mueven por emociones? ¿O somos de esos cristianos en el versículo 22, convencidos, porque ya estamos convencidos que sin Dios no podemos vivir, pero parece con nuestros actos que no lo demostráramos así? Amén. Vamos a la siguiente semilla en el versículo que sigue. Vamos al versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y 60 y 30 por uno. Amén. Miren que de las 4 semillas solamente una cayó en buena tierra, formó también raíces, quedó bien cementada. Y no solamente eso, no crecieron los espinos y la ahogaron, no crecieron los problemas y la ahogaron, sino que creció mucho más fuerte, porque la tierra era buena, era fértil. ¿Por qué? Porque se acercaron como los discípulos de Cristo, siempre se acercaron cada vez más y más y más a comprender las palabras de Dios. Cuando no entendían una parábola, le preguntaban: Señor, ¿por qué enseñas a través de parábolas? ¿Qué nos quieres enseñar con estas parábolas? Y mire que
Esta es la clase de cristianos que nosotros debemos ser, y es la clase de cristianos que el Señor nos enseña que vamos a alcanzar el reino de los cielos. Y digo vamos porque los invito a que todos seamos esta clase de cristianos. Seamos esta clase de cristianos porque vamos a llegar siempre a buenas tierras. Y buenas tierras es la sana doctrina. Y aquí estamos predicando y compartiendo la sana doctrina. No con sectas, no con ideologías humanas, no con nada de eso, no con reflexiones humanas. Aquí predicamos solamente lo que está escrito en la palabra del Señor. Por eso, alimentémonos en buenas tierras y demos fruto. Solamente esa semilla creció tanto, superó el tiempo de la plaga, que llegó el momento en que se sintió con la capacidad de dar fruto y entregó esos frutos. Y no entregó 1, ni 2, ni 3 frutos. Dice la palabra del Señor que entregó fruto al 30 y al 100 por uno. Por una semilla, más de 100 frutos, como un árbol grande y frondoso, verde, bien bonito, lleno de mangos, lleno, bueno, de cualquier fruto que sea, de naranjas, pero frutos buenos. Y frutos que nos da el Espíritu Santo a nosotros, porque nosotros somos comparados a estos árboles, nos dice el Señor. ¿O por qué creen que el Señor nos da a nosotros los frutos del Espíritu también? Somos comparados a unos árboles que dan frutos también, y debemos dar esos frutos hacia y para los demás. ¿Por qué? Porque otros tienen que disfrutar ese fruto que nosotros damos. Otros tienen que disfrutar, vivir en paz y en armonía conmigo, porque yo no soy grosero, porque yo no digo mentiras. Otros tienen que gozarse en mi presencia, como amigo, como compañero, como familiar, porque yo no les voy a maldecir, porque yo no les voy a decir mentiras, porque yo no voy a andar con engaños. Entonces los demás disfrutan de ese fruto que yo pueda dar. Fruto, digo la verdad, el fruto, la paz, el amor, porque yo los amo a los demás, entonces le estoy dando ese amor y ese fruto a los demás. Y estamos hablando del fruto de la benignidad, porque todo lo que yo pueda provocar hacia ustedes, espero que siempre sea bueno. Y esa es la palabra y ese es el mensaje de Dios que nos ha dejado a nosotros para que meditemos el día de hoy, para que aprendamos. Así que hemos entendido, somos de esta semilla. Esta semilla entiende que el infierno es real. Esta semilla nos hace entender, nos refleja a nosotros que entendemos el cielo es real, Satanás es real, los demonios son reales, los vicios de este mundo nos llevan al infierno, pero solamente el camino pequeño y angosto nos lleva a la salvación. Como bien nosotros leímos en 1 Pedro 4:18, si el justo con dificultad se salva, dice, el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerán entonces el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerán el impío y el pecador? Ustedes saben, meditemos. Espero que esta palabra sea digerida despacio. Vuelvo y repito, como profesora de kinder, una cucharadita pequeña a la boca, mastiquen 30 veces y luego digieran despacio. Una buena alimentación, una buena exhortación y un buen crecimiento espiritual para todos ustedes y para todos nosotros. Amén.